Buenas noches y bienvenidos a su programa Cruda Realidad. Un momentito, por favor, ya. Ahora sí. Hoy día tenemos un interesante pero especulativo programa. Estamos en el episodio 145, así que sin más preámbulo, vamos al tema de hoy. Las líneas ley son un enigma completo que nos invita a repensar nuestra comprensión del pasado, de nuestros ancestros, qué querían hacer y de nuestra relación con la Tierra. Si bien la ciencia convencional aún no acepta que existe este fenómeno, hay quienes se han pronunciado y han explorado estas famosas líneas y sugieren que hay algo más en estas alineaciones misteriosas de lo que se ve a simple vista. Así que es como un viaje a través de lo enigmático. Las líneas ley, también conocidas como líneas de energía o líneas geométricas, son un tema fascinante que ha cautivado la imaginación de muchos estudiosos y personas que viven cerca a estos enigmáticos monolitos, iglesias, dolmen, tótem y todo lo que pudieran hacer y relacionar con esto. ¿Y qué particular tiene esto? Conecta lugares de importancia, llámese geográfica, histórica y espiritual. La religión pesa bastante aquí. Pero, ¿qué son las líneas ley? Bueno, el concepto de líneas ley fue popularizado por Alfred Watkins, un topógrafo inglés a principios del siglo XX, cuando Watkins observó que muchos sitios antiguos, como megalitos, iglesias, monumentos y faros antiguos, dentro de eso también está en Stonehenge, se encontraban alineados en trayectos rectos que se extendían por cientos de kilómetros, y a partir de esto Watkins propuso que no era un caso netamente de Inglaterra e Irlanda, sino que podría ser a nivel mundial, encontrando patrones también en Egipto, en África, en varios sitios donde las alineaciones realmente calzan, ¿no? Si lo ponemos a la Tierra como un planisferio, calzan. Entonces, estas alineaciones representaban alguna clase de red de energía que fluía por la Tierra, conectando estos lugares, y nuestros ancestros sabían de esto, o qué significado podemos darle. ¿Cuál es la evidencia que existe? Bueno, la existencia de las líneas ley sigue siendo un tema controvertido, incluso yo mismo no me convenzo, porque también puede ser motivos de casualidad, pero cuando están alineados muchas, ya es un tema que tiene que haber algo, o es algo relacionado con el agua, o con fenómenos magnéticos, electromagnéticos. Los científicos y arqueólogos tradicionales generalmente las consideran una pseudociencia, argumentando que las alineaciones son simples observaciones que coinciden, ¿no? Coincidencias o resultados de la actividad humana, o simplemente ya ahora en la actualidad gente que ya sabe de estos mitos y construye edificaciones extrañas en estos sitios, lo cual no habría sido considerado. Entonces, para que se sostenga el mito, vamos a regresar cuando comenzó el mito, y estamos hablando entonces de Alfred Watkins. Acá está, nacido en Gales, era un gerente jubilado de una cervecería, tenía un hombre de mucho dinero, era anticuario, fotógrafo, arqueólogo y aficionado a explorar lugares antiguos. Él mismo notó cerca de una de sus fincas que había una serie de piedras alineadas, y después de visitar y fotografiar varios lugares de Gran Bretaña, que estos lugares estaban alineados en sincronía por todo el Reino Unido. La primera línea es justo la que lleva su nombre, que es la línea Watkins, en el condado de Hertfordshire. En 1922 publicó un libro llamado Early British Trackways, o al español, las primeras vías británicas. Después amplió sus teorías en otro libro llamado The Old Straight Track, o la vieja línea recta,
en 1925, en donde asoció ya más alineamientos, y en 1969 con el escritor John Michaels revivió el término y le pusieron un nombre. En ese momento no tenía nombre, es en 1969 que se le pone el término líneas ley, porque le decían, debe haber alguna ley, ¿no? Una ley, así como una ley penal, civil, igualito. Y lo asoció con las teorías espirituales y místicas. Sobre estas alineaciones que forman parte del terreno, en la cultura asiática se conoce el concepto chino del Feng Shui, ¿no? El Feng Shui, donde se cree que hay una matemática primordial que beneficia la salud o, diríamos, está asociada al flujo energético. En Gran Bretaña probablemente existía alguna clase de teoría así antigua y se creó esta clase de armonía de redes por los megalitos, no lo sabemos. Así que el origen del concepto, entre otras teorías sobre el posible origen de estas supuestas fuentes o puntos focales o puntos de poder, o que en inglés puro se llaman vortex point, se cuentan que existe una clase de arquitectura de geometría sagrada. Otros autores piensan que dichos puntos serían de origen natural y producidos por corrientes subterráneas o líneas espirituales de acceso y salida para toda clase de manifestaciones paranormales. Porque parece increíble, pero algunos puntos conectan castillos encantados, abandonados, ¿no? Me refiero a Europa, específicamente Francia, Inglaterra, esa Europa antigua, diríamos, ¿no? Hay una clase de alineaciones inexplicables que trascienden estos países, y muchas líneas ley atraviesan terrenos accidentados y cuerpos de agua, con lo que hace que esto sea un poco probable que sea el resultado de la planificación humana. Sin embargo, se ha visto que en la presencia de varios sitios antiguos, estamos hablando hasta prehistóricos. O sea, las líneas ley no son un fenómeno que se le atribuye el inicio a los druidas, pero hay dataciones de piedras mucho más antiguas, que a menudo han dejado unos megalitos, otros iglesias primitivas y otros lugares de importancia histórica. Lo que sugiere que posiblemente haya una conexión en estos lugares. En cuanto a los efectos físicos, hay personas que afirman haber experimentado efectos físicos al caminar sobre estas líneas ley, como la sensación de hormigueo en las manos y en los pies. Algunos manifiestan tener mareos o cambios de energía. Hay otros que con instrumentos modernos han detectado que existe un flujo electromagnético desproporcionado, sobre todo en donde se unen tres o más líneas. ¿Cuál es el significado? No desconocemos. El significado de las líneas LED sigue siendo un total misterio. Algunos creen que son canales de energías de la Tierra que pueden afectar la salud y la conciencia humana. Otros dicen que es alguna clase de símbolo para aumentar la meditación de los seres humanos. Otros creen que fueron utilizados por culturas muy antiguas para efectos de navegación o la comunicación en rituales religiosos. En cuanto a la investigación y exploración actual, a pesar de la falta de consenso científico, las líneas ley continúan siendo un tema de interés para muchos investigadores independientes y aficionados, ya que coinciden muchos lugares importantes y enigmáticos. Como decíamos, están casi todas las construcciones egipcias. Entonces, lo cual aumenta la complejidad de los patrones, ¿no? Y también con ellos el significado. Existen varias teorías desarrolladas al respecto de las líneas ley, y más que todo respecto al significado de las posibles alineaciones. Se crearon para facilitar la caminata por la Tierra a través de la navegación por líneas de visión
en tiempos neolíticos, no sabemos. Y si esto ha persistido en el paisaje durante milenios, tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto no funciona en una tierra, diríamos, esférica, sino que todo funciona con grandes distancias en un planisferio. Entonces los antiguos tenían la técnica para ver esta clase de puntos en un planisferio. No se conoce eso. Lo que sí se sabe es que de la década de los 60, varios miembros de varias tradiciones esotéricas han creído comúnmente que dichas líneas ley demarcan energías terrestres o comunicaciones con los seres elementales y sirven de guía para las naves espaciales extraterrestres. Otra teoría. Los arqueólogos y los científicos consideran que las líneas ley son un ejemplo de una pseudoarqueología y una pseudociencia. En cuanto a los defensores de las líneas ley, ellos señalan que una serie de pruebas que respaldan su existencia, porque no se puede dejar a la coincidencia miles de puntos interconectados. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, acá, todos los puntos donde se encuentran varias líneas ley. Y curiosamente, cuando pasa eso, es donde pasan fenómenos paranormales. Tenemos justo acá, en esta parte de acá, tenemos el Triángulo del Diablo, del Asia, y en la zona más arriba para allá está el Triángulo de las Bermudas. Yuri, Sí. no estás proyectando nada. Perdón. Y ahora sí. Gracias por el pase. Entonces, ya, bueno, lo verán en la grabación, disculpen. Y entonces ahí tenemos un caso donde se intersectan varias líneas patrones. Las líneas patrones son cuando se encuentran más de 100 monolitos, iglesias, puntos referenciales o simplemente piedras alineadas de forma extraña. Y cuando esa se coincide con otra, forman una especie de, como le dicen los ingleses, vortex point, ¿no? Y en esos vortex points hay anomalías. Y fíjense, acá entre Perú y Chile también hay una. Curiosamente coincide donde está almacenándose esa isla de plástico que ya todos conocemos que tiene el tamaño de México. ¿Por qué se forma ahí? Bueno, puede ser una conjunción de corrientes, no lo sabemos. Entonces, dentro de las teorías que se han desarrollado con esto, vamos a verlas una por una. Una consulta, Yuri. Sí, adelante. Si ahí frente a la línea ley que está entre Perú y Chile se forman las islas de plástico, ¿en las otras también? Ahí sí me agarraste, no sé qué está pasando. Acá, por ejemplo, en esta línea ley, no sé si se llega a ver ahorita, voy a ponerla acá, perdón. ¿Se llega a ver en esto? Acá, en esta existe la anomalía del Atlántico Sur, que ya lo vimos en un episodio de Cruda Realidad, ¿no? Entonces, no sé, en esta está el Triángulo de las Bermudas. En esta de acá no sé qué puede pasar en la 19. Y acá está el famoso, el Triángulo del Diablo, de Asia. Entonces, hay algo, ¿no? Pero es relacionado con temas paranormales, energéticos. Vamos a ver ahora. A ver. Primero, el tema de el trazado y cartografía. Hoy en día las mediciones de estas líneas son usadas por diferentes corrientes religiosas, cultos o pensamientos pseudocientíficos como una nueva era, y dentro de eso también está la ufología, el esoterismo y el ocultismo. Una de las principales y la primera que se asoció a la línea ley después de Wartburg fue el templo druida de Al-Buri. La leyenda de esta línea ley
de poder que empezaría en Gran Bretaña y el folclore druídico llamada la energía de la tierra. Curiosamente, esta iglesia fue construida de esa forma por los caballeros templarios. Fue la primera que utilizó la geometría sagrada. Obviamente está el tema de los druidas y Stonehenge, quienes creían que esta energía se deslizaba como una serpiente a través del suelo como las corrientes telúricas. Quienes estudian la religión druídica creen que estas líneas telúricas son vías espirituales que recubren todo el planeta. Otro tema también acá es el tema de la conexión del agua. Se ha encontrado que varias líneas ley no son sino marcadores. Eso también podría estar pasando con Nazca, ¿no? Se cree que estas energías nacen de un tránsito de un río subterráneo, un acuífero, de los subsuelos y de las grietas de los terrenos que entran en fricción. Al igual que los magmas subterráneos del planeta, estas energías se podrían filtrar por el roce de las partículas de agua con el granito. Así pues, en esta creencia, que también es de los druidas, estas energías serían una especie de manifestación de la misma vida del planeta Tierra. Y también se les da mucho contexto al origen de la fertilidad. En cuanto a los lugares sagrados, la mayoría, sobre todo en Inglaterra, Irlanda y Francia, pasan por líneas ley. Algunos de estos lugares, como el Glastonbury, que es una catedral que está ahí, o la catedral de Chartres, erigida sobre un antiguo bosque sagrado de los celtas galos, llamado el bosque de las Carnuts, tienen una curiosa doble arquitectura, por un lado barroca y por otro lado media romana, y es una mezcla, y cuando uno entra a estas catedrales encuentra una serie de pentagramas, todo relacionado al tema de la magia negra. Y es un poco complicado hablar de religión cuando los símbolos son de la magia negra, ¿no? No se encuentra eso. Otros sugieren que en realidad existen energías cruzadas. ¿Qué significa la energía cruzada? Cuando vientos y corrientes marinas se encuentran y se provoca una fricción, casi siempre es el origen de los huracanes, es el origen de los tifones, de tormentas eléctricas. Entonces, la creencia es que estas energías que cruzan los cielos y el interior de la Tierra a modo de cauces energéticos en ciertos parajes concretos dan la condición específicamente de que se trataría de alguna clase de medición antigua, benéfica a la acción de las corrientes telúricas del subsuelo, y de alguna forma creaban ahí un lugar privilegiado que los druidas y los antiguos pobladores de esas zonas marcaban mediante dólmenes o piedras, ¿no? Recientemente ha habido una corriente esotérica llamada los hijos de la serpiente cósmica. Esto nació durante el reinado de los druidas, que consideraban a Nadred y Adder, y según su creencia se dirigían a estas zonas para poder recibir los beneficios físicos y espirituales en estos espacios. Y de ahí era donde los celtas rendían culto a la diosa tierra y demás entidades divinas que albergan las fuentes de lagos, ríos y manantiales. También esto sería la conexión con algunos de los ritos Illuminatis, ¿no? Del tema de capturar la energía para poder condensar el pensamiento y poder manifestar en la realidad algún interés de estas personas. Ahora, por si acaso, tampoco somos, no es que no nos afecta, también nos afecta la conexión más Nazca, que curiosamente dentro de ella existen muchos puntos muy parecidos a lo que dicen las líneas ley, que marcan direcciones a estas supuestas líneas ley, lo que se ha sumado a recientes hallazgos de científicos japoneses que no hacen sino aumentar el misterio. Por ejemplo, este es un nuevo descubrimiento de una línea de Nazca donde se ve un personaje parecido
a un caballero templario con escafandra y una especie de vórtice que sale ahí. Entonces, esto está marcando alguna clase de fenómeno de puerta dimensional. No lo sabemos. En cuanto a la cultura popular, ¿no? Todo el tema, tenemos que dentro del ¿dónde se menciona esto por primera vez? Dentro de los mitos de Shul-Lu, algo así. Se cree que estas líneas son equivalentes a la energía del ki. En una ambientación, estos mitos y otras hipótesis son de, obviamente, de escritores de ciencia ficción, que de alguna forma contemplan las líneas ley. Bueno, esto se ha llevado por Lovecraft y varios puntos, ¿no? Tuvieron un origen de alguna tecnología arcana prehumana como los antiguos o razas de los Sikh, una raza alienígena ficticia inventada por H.P. Lovecraft para los mitos de Cthulhu. Algunos piensan que estos lugares podrían ocultar restos de construcciones aún más antiguas. En otro aspecto, el juego Morph Guild Wars 2 Heart of Thrones se menciona las líneas ley refiriéndose a puntos específicos con una increíble concentración de energías mágicas capaces de despertar y alimentar a dragones ancianos. En el juego de estrategia Clash of Clans se menciona que la aldea está situada por debajo de una línea ley. Por esta razón, los recolectores del elixir pueden extraer este recurso. También, en cuanto a la serie de televisión The Librans, los personajes usan la línea ley para viajar alrededor del mundo de un punto a otro, así como le dan las explicaciones, porque según ellos es el influjo de la magia. En esos lugares se puede crear magia o son más factibles de generar magia. También está en una saga de novelas de la profecía del cuerpo, en donde las líneas ley tienen un peso muy importante en la trama. Y para finalizar, está también en la última película del Cazafantasma, la película del 2016. Se refieren a estas líneas ley como puntos de donde se concentra la energía paranormal, teniendo un peso importante en la trama, de donde salen los fantasmas a asustar a la gente en plena ciudad u en otros lados. Entonces, básicamente, estamos por todos lados, ¿no? Inundados de líneas ley. ¿Qué significa la línea ley? Se los dejo a su debate, porque no he encontrado una explicación y la ciencia aún piensa, bueno, los escépticos dicen que son sola coincidencia, pero cuando estás hablando de miles de puntos raros, ya no es tanta coincidencia. Así que, ¿qué es? Yo mismo no lo sé. Les toca a ustedes investigar. Buenas noches.